hemos dicho, ya estamos a pocos días del inicio del año escolar 2018. Algunos colegios van a iniciar clases el jueves de la próxima semana, el 1 de marzo, otros el siguiente lunes, el 5, y de todas maneras, el 12 de marzo, según ha anunciado el ministro de Educación, se inician las clases en todos los colegios a nivel nacional. Y entonces nos empezamos a preocupar los padres de familia porque inicio de año escolar, inicio de uso de materiales, es decir, los útiles escolares que tienen que estar a la mano para iniciar las clases. Nosotros hemos hecho una pregunta a través de redes sociales para que ustedes también nos puedan contar sus casos, si es que han tenido algún tipo de exigencias en algunos colegios, por ejemplo, respecto de contar con la totalidad de los útiles escolares o pueden empezar con algo parcialmente. Estas son parte de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado, Carlos Zúñiga, defensor del consumidor Elegir, quien está aquí con nosotros en estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú. Gracias por la invitación. Carlos, ¿es obligatorio que desde el primer día de inicio de clases tengamos los padres de familia que contar con todos los útiles escolares? No, porque eso afectaría la economía de la casa. Entonces, para evitarlo justamente es que se previene y no se obliga a los padres, no se debe obligar a los padres a que entreguen a esto de que forren la cajita y la lleven al... Eso está prohibido. Está prohibido, eso es importante Está resaltarlo. prohibido. Además, lo que pasa es que el muchacho no usa los útiles, tú no, o sea, no usas un millar de hojas el primer mes de clases. Entonces, ¿qué sucede? No tendrías por qué estar obligado a llevarlas todas para que las almacenen en el colegio a costa de un desbalance económico en tu casa. Eso justamente es para poder proteger a la familia de que tenga este tipo de problemas. Y mucho menos puede ser una condición que, digamos, esté sujeta al inicio de clases, ¿no? Es verdad. Si no traes tus útiles, no comienzas clases. Hay Eso muchísimas, no se puede hacer. hay muchísimas cosas que no se pueden no pueden obligar a hacer pagos que no tengan que ver con, digamos, en el tema de colegios privados. Aparte de la pensión, la matrícula y el ingreso, no te pueden condicionar el ingreso, digamos, el inicio de clases a que hagas pagos extemporáneos. En el caso de colegios públicos, no te pueden obligar a que pagues el APAFA para que el chico entre a clases. No te pueden obligar a que tú compres enseres que no sean parte del... Ahí sí quiero hacerte una pregunta precisa, ¿no? Los famosos útiles de aseo, porque está bien, se entiende, libros, cuadernos, lapiceros, colores, eso está bien porque lo van a utilizar en el año. Pero material, jabón y una serie de cosas, papel higiénico, un pliego de papel higiénico. Ahí hay un terreno que hay que masticar bien, digamos, ¿no? Por un lado tienes los de aseo personal, que es cuando le dicen al chico, bueno, como se va a hacer, por ejemplo, trabajo manual, entonces que traiga su bolsita con su jabón, su toallita, pero es para su uso personal. Su uso personal. Claro, una cosa muy distinta es decir 48 rollos de papel higiénico, 3 paños yes. Eso ya estás hablando de elementos que no están directamente relacionados con el aprendizaje del chico. Entonces, no están permitidos que se pongan dentro de la lista. Así y eso sí está prohibido. Está prohibido. Si Indecopi detecta que un colegio está pidiendo esos materiales, puede ser sancionado, ¿no? Pueden ser sancionados. De hecho, hay una campaña que está haciendo Indecopi, que ha hecho todo este verano, que consiste en decir, bueno, nosotros queremos estar supervisando, pero no podemos estar en todos lados. Entonces, los padres de familia tienen un rol, digamos, primordial, están ahí justo en la línea de choque. Entonces, si encuentran alguna acción, de hecho tienen un correo que lo tengo por acá apuntado, que es colegios2018@indecopi.gov.p. Tú puedes mandar de repente de manera anónima, pasando el dato. Me están obligando a llevar todo. Me están obligando. Lo que nos dices, ¿cuál es el correo electrónico? Es colegios2018@indecopi.gov.pe. Interesante, ¿ah? Colegios2018@indecopi.gov.pe. Ahora, acá hay que hacer una precisión y te pediría que nos aclares. Sí, claro. Cuando hablamos de colegios, tenemos los colegios estatales, porque Rosy Llovera nos escribe y nos pregunta, ¿eso también es válido para los colegios del Estado o solo es válido para los colegios privados? El tema es que hay normativa que es común a ambos, pero quien regula y quien está atento de que se cumplan son diferentes instituciones. En el caso de los colegios privados caen bajo la tutela de Indecopi, mientras que en el caso de los colegios públicos está el Ministerio de Educación. ¿La SUNEDU en particular o el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación como tal, porque la SUNEDU es para educación superior específicamente. Ya. Pero si tienes problemas, por ejemplo, lo que te estaba comentando de la PAFA, igual también el Ministerio ha habilitado un correo electrónico, que es dateatucole, de dedo, R de ratón, E de idea, L de limón, M de mamá, @.gov.pe. Otra vez, dateatucole@drelm.gov.pe. DREL. DRELM.
DREL con M, ¿no? Con M final. Con M, ese es en el caso de... Ese es el público. Y privado está el tema de colegios 2018 @indecopi.com. Pero definitivamente ninguno de estos colegios están obligados a pedir útiles de aseo, por ejemplo. No, Ni hay muchas condicionarse cosas, la entrega de los útiles escolares para iniciar el año. Sí, porque no pueden restringir. De hecho, por ejemplo, si tú vas a cambiar de colegio, sí, es muy caro. ¿Qué pasa? Pues a veces uno no puede pagar el colegio del chico. Entonces, el colegio no puede prevenir el cambio reteniéndote los documentos. Lo que puede hacer es llegar previamente a un acuerdo, si es que te lo dicen antes de que tú inicies el proceso, te pueden decir de que pueden retener los certificados de estudio de los periodos que están adeudados, digamos, pero no pueden prevenirte el cambio. Tú tienes derecho de hacer que tu hijo siga estudiando, por si acaso. Eso que nos dices es muy importante, porque yo decido cambiar me cambié de distrito, ya no vivo en Surco, ahora me voy a vivir a San Miguel. Claro. Entonces, obviamente, mi hijo no va a seguir estudiando en Surco. Claro. Me tengo que mudar a San Miguel, a un colegio de allí. La entrega de los documentos que yo necesito para el traslado, me los tienen que dar, así deba yo la pensión o tenga algún problema económico con el colegio. Tú tienes que poder ser capaz de poder trasladar a tu hijo y que tu hijo siga cumpliendo, o sea, siga teniendo su derecho a estudiar. Eso es clave. Por eso los dos correos que estaba justo comentando eran por eso. Porque uno tiene que defender este derecho fundamental que tiene el chico a seguir aprendiendo, ¿no? ¿Dónde se pueden hacer las denuncias? Nos pregunta Alba Serna. Bueno, ya lo hemos explicado ahora en la conversación. Ahora, ¿qué pasa con estos famosos libros o materiales que obligan, porque a final de cuentas te dan la lista y te dicen estos son los títulos que vamos a desarrollar en el plan lector, por ejemplo, en el colegio? Mira, en general todo el tema de los materiales de texto es todo un universo en sí mismo. Por el lado por el lado de los colegios estatales, el Estado mismo define cuáles son los textos, etcétera. Pero en el caso de los privados hay un procedimiento que no sé en qué medida los colegios estén cumpliendo. Se supone que el equipo educativo, por un tema pedagógico, escogen varios packs de libros y esos son los que evalúan los padres en comité. O sea, se supone que son convocados para que los padres digan, este es el grupo que se va a utilizar, basándose en un montón de factores, ¿no es cierto? Precio, disponibilidad, la editorial que lo esté haciendo, contenido. Entonces, pero eso parece que no está pasando. Entonces, los colegios están decidiendo únicamente... Y no están hablándote de texto, sino están hablándote de editoriales, cosa que tampoco es el caso. El colegio no tiene la capacidad de decidir, bueno, desde ahora vamos a trabajar con Editorial Pepito. Eso no se puede hacer. Eso también está prohibido. ¿Qué cosas debe hacer? Decir, tenemos estas opciones de diferentes editoriales, diferentes estilos, y bueno, el padre tiene todo el derecho, los padres de familia tienen todo el derecho de decidir cuáles son los que se van a utilizar en el año. Y además tienen que ser libros que te pueden permitir llevarlos, así no sean nuevos, para que tú puedas pasarle, digamos, si tienes 2 hijitos, el año siguiente pueda llevar el mismo libro, y que no ¿Un sean... libro electrónico? Tú puedes descargar el libro electrónico y lo puedes imprimir, por ejemplo, te sale más barato comprándolo por internet, por ejemplo. Sí, pero, o sea, digamos... por un lado hay un tema de accesibilidad a herramientas, ¿no es cierto? Y por otro lado, esos libros tienen igual tienen derechos de autor. Entonces, no, claro, o sea, lo puedes comprar por internet y lo puedes imprimir. De repente esa sería una opción ideal, ¿no? Porque una cosa que me estaba comentando una madre de familia ayer justamente es que las editoriales, por el modelo de negocio que manejan, solamente imprimen, o sea, encuentras los libros hasta final de marzo. Entonces, esto impide que, digamos, que a la hora de que no tienes plata y vas a comprar... Para el tercer bimestre, de repente ya no encuentras el libro que corresponde a ese grupo. Claro, y entonces existen 2 opciones. O buscas y lo pirateas, cosa que no es condonable de ninguna manera, o haces que el chico no tenga acceso a los materiales que necesita para aprender. Ahora, ¿no? Suele pasar que cuando uno va a comprar el libro a la editorial Rayito, por poner un nombre genérico, para no mencionar una en particular, y cuando uno dice, ¿tiene la obra tal? Sí, acá la tengo. Y cuando la vas a pagar, dice, ¿de qué colegio viene? Ya, eso está prohibido también. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Así como cuando hablábamos de y eso también aplica para los útiles, el colegio no puede tener ningún tipo de amarre con una empresa proveedora de los materiales de los chicos. O sea, a ti no te pueden decir que la tijera que tienes que traer es tijera mechita, y si no es tijera mechita, no te dejo pasar o no la recibo. Eso también está prohibido. Y aplica para los libros. Por eso te decía, el colegio no te puede decir Editorial Pepito o Editorial Pepito, ¿no? Entonces, ¿Y eso por qué está pasando? Porque probablemente algunas editoriales tienen ciertos amarres con los colegios. Previos, claro. Yo le regalo 3
computadoras si es que nos compran este título en su plan lector. Eso Entonces, claro, lo que hacen, o sea, el modelo, este modelo que es un modelo absolutamente perverso, hace que la editorial se acerca al colegio y le dice, mira, yo ya te doy un par de cosas, y entonces, pero tú obligas a que compre conmigo. Entonces eso me permite a mí jugar con el precio. Entonces mi libro, que costaba 50 soles, como ahora el chico está obligado, te lo puedo vender a 100. Correcto. Y eso afecta directamente la economía, que era lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Afecta la economía de los padres de Ese familia. es el principio que se busca, ¿no? Tratar de minimizar los gastos escolares a los padres de familia para que tengan acceso a la educación sin limitaciones. Te quiero trasladar una pregunta de José Rivera, que también nos pregunta por redes, Carlos. ¿Cuál es la norma? ¿Cuáles, digamos, las disposiciones legales que amparan un poco lo que estamos conversando? Mira, justo en todo el compendio de normas que afectan al tema educativo escolar, lo pueden encontrar, hay un documento en la página de Indecopy, pueden buscar, se llama Compendio de Normas Legales de Protección al Consumidor en el Sector Educación. Es un librito y está... ¿Y sabes por qué es importante? Porque a veces uno va a reclamar al colegio y sabes, por ejemplo, que los colegios privados tienen un libro de reclamaciones. También. Claro, todos están obligados. Pero la gente no lo sabe. Entonces va y dice al colegio, esto está mal. Y dice, no, eso está bien. Entonces, en ese momento el documento sirve porque sacas, aquí la ley dice, y además viene con los anexos de todas las leyes adjuntadas al documento. Entonces, no hay manera en que se puedan hacer los vivos con uno. Entonces, ¿no? es el compendio de... Compendio, acá está, de normas legales de protección al consumidor en el sector de educación. De acuerdo. Así es. Entonces, quien tiene alguna queja puede utilizar fácilmente una especie de guía. Es una guía. ¿No? Es una guía para poder proceder si es que a uno tiene algún reclamo. Y por otro lado, los colegios deberían preocuparse por cumplir rigurosamente lo que este compendio para eso tiene exactamente, ¿no? La guía también, ¿no? Y está el tema del tema de los uniformes. Así como hablábamos de los libros y hablábamos de los útiles, también con los uniformes el colegio no te puede obligar a comprar uniformes de una empresa específica. Pero ¿qué pasa con aquellos colegios que son privados y tienen un uniforme de identidad propia? Entiendo que existen este tipo esa figura, pero por norma, lo que están permitidos los colegios es decirte cómo son los uniformes. O sea, el colegio usa una raya roja y una raya verde, por ejemplo. Ok, entonces tú puedes mandar a hacer tu uniforme, tú puedes comprarlo, puede haber oferta de este uniforme si es que existe la demanda suficiente. Eso ya depende de cómo funciona el mercado. Tiene el símbolo, el escudo, ¿eso es obligatorio o no? Lo que pasa es que debería haber disponibilidad para poder también acceder al emblema, etcétera, claro, ¿no? Entonces, lo que no puede suceder es que el colegio te diga se compra acá o no pueden entrar. No te pueden condicionar el ingreso del chico al hecho de que hay algunos centros del colegio. Hay algunos centros comerciales, no voy a decir cuál en particular, Pepito, pero en algunos centros comerciales hay las tiendas exclusivas de los uniformes de un colegio en particular. Sí. ¿Eso está permitido? Está permitido en tanto no esté obligado el padre a comprar ahí. Ese es el tema. No pueden haber obligaciones. Lo que puede haber es la mayor cantidad de oferta posible para que tú elijas. Pero no puede ser obligatorio. O sea, es una buena alternativa que haya una empresa que te ofrezca uniformes de determinado colegio. Claro, qué bien. El colegio no te puede obligar. Qué facilidad, pero no te pueden obligar. No es que o compras ahí o no entras. Ok, quiero recordarle a nuestros televidentes entonces que pueden escribirnos a través del Facebook o el Twitter con alguna consulta de algún problema o algún caso en particular que tengan respecto de los útiles escolares o de cualquier consulta que tenga que ver con el inicio del año escolar 2018, en particular los temas que están vinculados a los colegios particulares. Bien, es otro de los, otra de las razones por las que los padres de familia a veces tenemos que pasar por determinadas situaciones, el elegir los cuadernos, los útiles escolares. Hay alternativas, como estas famosas ferias escolares donde uno puede concurrir. ¿Eso está bien? Sí, en verdad, como te decía, también está el tema de las opciones, ¿no? Finalmente, mientras haya un mayor abanico de oferta con posibilidades para todos los bolsillos, entonces es mejor para los padres. Pero lo que hay que hacer es siempre estar atento. Hay que tener en cuenta que hay un factor de salud. Los útiles escolares son digamos, elementos que son de uso diario durante todo el año, durante meses y meses y meses. Entonces, hay padres que dicen, por ejemplo, me voy a ir a comprar en un lugar donde de repente no te dan boleta, donde de repente el producto no viene empacado, entonces tú no sabes si ha sido importado de la manera correcta, entonces no sabes si han pasado por los mecanismos de control de salud. Sanidad, ajá. Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? La pintura, por ejemplo, viene un producto de contrabando que es un lápiz con pintura con plomo. Por ejemplo. Peligrosísimo. Claro, el chico absorbe a través de la piel el plomo y entonces estamos hablando de que podría terminar con demencia.
Y eso es porque te has ahorrado un sol en tus lápices. Entonces, hay un costo que es un costo pateado a después, que es un costo que además se manifiesta en la salud del chico. Y te preguntaba esto de las ferias escolares, porque entonces las ferias escolares no promueven este tipo de escenarios que ponen en riesgo la salud. No necesariamente, porque depende, lo que pasa es que todo depende del control que se le haga. Hay ferias escolares que están sancionadas, digamos, por las municipalidades, entonces la gente que está ahí necesita demostrar que su venta proviene de digamos, de un negocio legítimo y legal. Pero no pasa en todas partes. De repente tú te vas a una feriecilla donde tú mismo te puedes dar cuenta. Pues, ¿no? hasta por el precio nada más también te puedes dejar llevar, ¿no? Claro, pero dejando de lado el tema, digamos, las subjetividades de que uno se da cuenta por el precio de repente, porque a lo mejor hay una gran oferta. El tema es que tú te das cuenta porque los envases no son envases, digamos, no son los envases propios para el mercado nacional. Carlos. No tienen registro, no tienen el nombre de la importadora. Esos son los detalles que uno tiene que mirar en el momento de hacer la compra. Asegurarse que sea un producto que realmente cumpla con todos los requisitos para comercializarse. ¿Qué ha pasado por los controles? La salud de tu hijo no vale... Permíteme hacer una precisión, claro, porque ha generado realmente mucha expectativa respecto del uso de los... el pedido de los materiales, de los útiles de aseo. Yo te pediría que precisemos. ¿Eso no es obligatorio? No. No, de hecho, está prohibido que se pida en la lista. Así es claro, prohibido. El aseo personal... Público y privado. Público y privado. Ahora, yo entiendo que existen situaciones, por ejemplo, en colegios de menos recursos o de repente en algunos colegios del Estado donde el Estado de repente no llega. Entonces, en esos casos se puede conversar con los padres de familia, pero es una cosa opcional. Lo que digo es que no es una obligación. Ojo, que eso no significa que no tengan papel higiénico. O sea, es obligación del colegio darle todos los insumos necesarios para, ¿no?, la higiene de los chicos en el colegio. Cuando te están cobrando, no te están cobrando por el derecho del niño de pisar el colegio, te están cobrando por un servicio entregado. Y el servicio entregado incluye también que limpien los salones, que trapeen, que pongan papel en el baño, jabón, etcétera, ¿no? Hay una pregunta que tiene que ver con las famosas listas para, sobre todo, los niños de educación inicial. Porque esas listas escolares sí son gigantes, ¿no? Le piden absolutamente de todo. Sí. Igual, ¿no? Eso no es obligatorio llevarlas desde el inicio de clases. Exactamente. En ningún caso es obligatorio llevar todo. Ahora, claro, los chicos pues ahí hacen muchas más manualidades, entonces llevas 14 sketchbooks, pues, ¿no? Para que el chico tenga para trabajar todo el año. No tienes que llevar los 14, porque no los va a usar el primer mes. De acuerdo. Si vas llevando uno en uno, pues, claro. ¿No? Conforme va necesitando, incluso el colegio tiene la obligación de decirte, oye, por si acaso a tu hijo le falta sketchbook para la próxima semana. Entonces ahí comienzas a ir llevándolos, ¿no? Ahora, acá hay un tema. Pasa que de repente sí, pues algún alumno no llevó todo. El hecho de que él no lo haya llevado no significa que en el colegio le tengan que decir, como no trajiste, tú no haces esta clase. Claro, o sea, lo que pasa es que ahí estamos hablando pues de algo muy micro, ¿no? No es que esté normado propiamente, pero el padre, si bien no tiene la obligación de llevarlo todo junto, tiene la obligación de estar atento de que el chico tenga todas las capacidades para poder, digamos, estudiar de manera correcta, ¿no? Pero no puede ser discriminado por una situación de esa naturaleza. La discriminación también está prohibida. No se puede bajo ninguna circunstancia discriminar a los chicos ni generar situaciones. Eso es un tipo de violencia. Que al niño le digas, como tú no has traído, entonces tú, digamos, te expongo frente al resto de la clase. Eso también es una cosa que debe ser claramente castigada, ¿no? Acá David Rodríguez nos dice que acompañe al colegio y matricule. Bueno, hay varias preguntas y ya empiezan a llegar varias consultas. Dos cosas. Sí. Una de las consultas, ¿los niños tienen que llevar plumones para la pizarra de los profesores? No. No, obvio. Porque es las que están directamente relacionadas con su proceso de aprendizaje. Entonces, lo otro es un material a cargo del colegio, pues. Así de sencillo. Claro, imagínate. Si no, también le lleven lapiceros a los profesores, tacitas de café. No es necesario, pues. ¿Está bien que el colegio venda útiles escolares de los pequeños? Como te digo, mientras más oferta, mejor, porque eso hace que se abaraten los costos. Pero que te digan, si tú no compras en la librería del colegio, tu hijo no entra, más prohibido que eso no hay. O sea, ese es el peor escenario posible, ¿no? Ahora, respecto de la alimentación también, y esa es otra pregunta, ¿no? Hay algunos colegios que terminan más de las 3 de la tarde sus clases. Sí. Entonces, los comedores que están dentro del colegio en algunos casos son obligatorios. ¿Eso está permitido? Es que no te pueden obligar. La idea en la que se presente, por ejemplo, comedores para cuando los chicos se quedan, es darle al chico la alternativa para que no se muera de hambre, pues para que tenga algo que comer. Pero eso no significa que los chicos estén obligados o que tengan que pagar una prima o que tengan que estar suscritos a un servicio, porque, como te decía, no te pueden, a lo que sea, mensualidad, ingreso y matrícula, no hay ningún otro costo a los que puedan estar obligados por ley.
Gabriela Lazo, una pregunta pertinente. ¿Es posible que cobren mora por no pagar a tiempo la mensualidad? Sí, es una disposición un poco complicada, pero sí, efectivamente se puede cobrar mora, ¿no? Lo importante es que las reglas estén bien claras, Sí, ¿no? claro. Eso es lo más importante. Lo importante es que el padre sepa cuáles son sus derechos en el momento en el que hacen que sus niños estudien. O sea, tienes que tener muy claro qué cosas no te puede exigir el colegio, porque si no, abusan de uno. Ahora, el incremento de la mensualidad anual. Pasa que hoy pagamos, por ejemplo, ingresan a inicial y pagan, por poner una cifra, 500 soles mensuales. Pero luego de inicial pasan a primaria y a la pensión sube a 800. Pasan a secundaria, 1.200. ¿Es eso dable? Sí, lo que no existe en este mercado, por ejemplo, en el específico del privado, es control de precios. No hay nada que obligue a que haya un precio determinado o que lo manejen de una manera... De hecho, cada colegio tiene su propio esquema de precios. El asunto es que te tienen a ti que avisar. Primero que tienen que estar los precios publicados 30 días antes del inicio de la matrícula. Oficiales, porque si no, los aumentos no tienen validez. Además, ese de hecho debería ser comunicado a final del año anterior en base a lo que se haya coordinado según pues la inflación, etcétera, ¿no? Claro, tienen que haber criterios que justifiquen el por qué el alza. No todos los años subimos 100 soles a la pensión y punto. Porque bueno, ¿no? Claro, ahora, actualmente no existe, o sea, no están obligados a decirte por qué están subiendo, porque como es un ejercicio privado, te dicen, bueno, va a subir. El próximo año tu matrícula va a estar 200 soles más cara. Entonces, si tú quieres, sigues, y si no quieres, sales. Ahora, en ese respecto hay dos proyectos de ley que era justo lo que te comentaba al inicio. Hay dos proyectos de ley, uno de Juan Carlos González y el otro de Johnny Lescano, que justo hablan del tema de la mecánica en la que es presentada y cobrada la pensión en los colegios, ¿no? En el caso, por ejemplo, del proyecto de Lescano, dice que el monto no debe ser mayor, el monto de la matrícula no debe ser mayor al 30% de la cuota, o sea, de la mensualidad. De la pensión mensual. Claro, de la pensión. Pero creo que actualmente la cuota máxima de la matrícula, en todo caso, equivale a una pensión. Claro. Esa es la disposición ahora. Es 100. Entonces, lo que dice Lescano es que sea 30. Después, el proyecto de Juan Carlos González dice que los aumentos, estos prorrateos, inflación, etcétera, se te sea comunicado en junio del año anterior. O sea, el año, digamos, si te van a subir en el 2019, te tienen que comunicar en junio de este año. Todavía hay pan por rebanar ahí porque ambos proyectos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Son bastante largos, tampoco los vamos a comentar ahorita, pero sí sería bueno que se retorne un poquito el debate. Ahorita, aprovechando que está el tema sobre la mesa, ¿no? Cómo se gestiona el tema de las pensiones en los colegios sin necesidad de decirle a los colegios que tienen que seguir un esquema de precios determinado, ¿no? Claro, pero tiene que haber de todas maneras una supervisión sobre esos mismos porque estamos hablando de un servicio público. Algo de control, pues. O sea, algo de estructura para que uno sepa qué cosa va a pagar. Pasen los combustibles. Pasa en un montón de categorías. Un montón de productos. Y esto es educación la banca, que son servicios y educación de chicos, debería ser. A nuestros televidentes quisiera pedirles que por favor sus consultas a través de redes sociales, pues nos están saturando la central telefónica, por favor, a través del Facebook y Twitter con sus inquietudes. ¿Hasta cuándo deben pagar, que se mueven, hasta cuándo deben pagar un padre de familia en APAFA? Rosa Vargas nos pregunta eso. Y ese es otro tema, ¿no? Los pagos que hay que hacer a la APAFA, ¿son obligatorios o son voluntarios? Si hay un acuerdo de pagar a PAFA, hay que pagar a PAFA. Lo que digo, lo que sí tiene que tener bien claro la persona que ha hecho la pregunta es que no están obligados o sea, no es que si no pagas no entras. El chico tiene todo el derecho a estudiar, incluso si no se ha pagado la PAFA. Y la PAFA es un costo que se puede diluir, se puede pagar en cuotas, eso se tiene que coordinar directamente con los representantes en el colegio. Pero tienen además el derecho, está explicitado, que tú puedes pagarlo en 6 partes si quieres. De acuerdo. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la APAFA pone su cuota dentro de la boleta de la mensualidad? ¿Eso está permitido? No, porque como te decía, hay montos muy específicos que son los que el colegio tiene, o sea, puede cobrar como una obligación, ¿no? Que son el ingreso, la matrícula y la mensualidad. Nada más. Tú no puedes incluir ahí el viaje, por ejemplo, el viaje al director, no lo puedes incluir ahí como parte de uno de los ítems, pues, porque el alcance de cada una de estas partes es bastante específico, ¿no? Fernando Vicente nos pregunta ¿cómo puede acceder, qué facilidad se debe tener respecto del libro de reclamaciones en los colegios? Tan fácil como pedirlo. Si uno no está de acuerdo con una de las cosas que estamos conversando ahorita, expresa su desacuerdo
Y si el tema de la herramienta del colegio, del libro de reclamaciones, es que tengas tú la capacidad de poder dejar por sentado y de manera oficial una queja cuando no es resuelta. O sea, uno puede ir al colegio y decir, mira, me están obligando a traer la caja de útiles. Entonces el colegio dice, 1000 disculpas. Entonces ya ahí no necesita libro de reclamaciones, ahí sí es con la vida como normal. Es lo primero que hay que tratar de... Exacto. Primero siempre hay que conversar, hay que tratar de resolverlo. Ante la negativa de resolver el problema es que existe esta segunda herramienta. Esta segunda herramienta yo recomiendo que, además de hacer la reclamación o la queja en el libro, que ese documento te sirva como un documento probatorio en el momento en el que mandas el correo, ya sea el correo Indecopi o al correo Indecopi, ¿no? Ajá. Sí, porque eso es lo que te sirve para tú poder hacer la constatación efectivamente de que ha pasado algo en una fecha determinada, a una hora determinada. Ahora, ¿no? cuando uno pone una queja en un libro de reclamaciones, ¿cuánto es el plazo que tiene que esperar una respuesta? Me parece que son 30 días. Como máximo, Sí, ¿no? por eso es que yo decía que o sea, la herramienta sirve, pero mejor si va acompañada de mandar... ¿Por qué? ¿Qué pasa? El Indecopi lo que está haciendo ahora es hacer un control permanente. Entonces, reciben la queja y entonces ellos pueden ir a hacer el monitoreo y que se solucione antes del plazo de ley del libro de reclamaciones. Porque si no, imagínate, ahorita escribes 30 días y entonces el chico se queda sin estudiar. Valeria Ramos nos pregunta, ¿qué pasa si me obligan a llevar sí o sí toda la lista de útiles? ¿Me voy a Indecopi o pido el libro? Las dos cosas. Puedes ir incluso presencialmente, hay un servicio de atención al ciudadano en Indecopi. Entonces tú agarras, llenas el libro con la hojita de copia por favor que te entreguen la hoja de copia. Por más que sea por sistema, igual del reclamo, exactamente. De la reclamación, ¿no? Tú tienes derecho a recibir una copia de tu reclamo, o te vas con eso Indecopi al servicio de atención al ciudadano y dices, mira lo que está pasando en este colegio, no puedo matricular a mi hijo, no dejan entrar a mi hijo, etcétera, ¿no? Y ahí se soluciona. De acuerdo. Y después me dijeron, anda a otro colegio si no pagan a PAFA. Bueno, eso sí no puede pasar. No puede haber un condicionamiento del pago de PAFA con que el hijo esté dentro del colegio. Sí, eso pasa sobre todo en colegios, o sea, si el problema es, como te decía, en colegios públicos tienes este correo medio extraño, que es DRLAM, ¿no? dateatucole@drlm.edu.p. Ahí envías la queja, exactamente igual a como hemos estado diciendo de lo Indecopi, ¿no? Ahora, y una última pregunta, cuando utilizan todos los útiles escolares, no necesariamente utilizan todos en el colegio. ¿Qué pasa con el material que no utilizaron nuestros hijos? ¿Deberían devolvernos el material que no se utilizó? Eso no está determinado, pero es una pregunta que cada uno tiene todo el derecho a hacerle al colegio, ¿no? O sea, si eso se va a quedar y puede ser acumulativo para el año siguiente, porque el chico no está un año y se va. Un chico puede estar 11 años en el mismo lugar, ¿no? Entonces, de repente existe la posibilidad. Porque también puede ser de que el colegio haya calculado que existe un excedente y eso esté incorporado dentro de la cantidad que te piden al inicio del año, ¿no? De acuerdo. Bien, Carlos, te agradezco mucho por esa conversación y por atender muchas de las consultas de nuestros televidentes. No, por favor, cuando quieran. Un gusto, sí, gracias. Bastante ilustrativa esta mañana, este diálogo con Carlos Zúñiga, defensor del consumidor.